¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Como siempre digo, es un honor, un placer, es una bendición poder compartir con vosotros domingo tras domingo. Tal y como nos dice el Salmo, qué bueno es compartir los hermanos unidos en armonía, y así es como debemos de estar, así es como Dios quiere que estemos los hermanos unidos, en conjunto, apoyándonos los unos a los otros y enseñando su santa palabra. Como bien decía al inicio, vamos a meternos, vamos a aprender de la palabra de Dios. Recordad que hace 2 semanas iniciamos un estudio basado en las 7 iglesias del Apocalipsis, y en ellos es lo que estamos, aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Así que te invito a que allá donde estáis, por favor, os reunáis, si estáis juntos como familia, como amigos, a la persona que tienes a tu lado, llámala, estad juntos, abrid la Biblia, si la tenéis en modo digital, conectarla, a vuestro lado bloc de notas, bolígrafo, porque vamos a empezar este estudio de la nueva iglesia que está englobada dentro de las 7 que el Señor Jesús escribe en el libro del Apocalipsis. Así que por favor te invito a que abras tu Biblia, vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Antes de comenzar este hermoso estudio, vamos a ponerlo en manos de Dios. Que sea palabra de Dios lo que recibamos hoy y no palabra de hombre. Que sea pensamientos de Dios los que recibamos hoy y no pensamientos de hombre. ¿Para qué? Para que andemos por un camino recto según la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Así que por favor, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Señor divino, te damos gracias, Padre, por permitirnos un día más estar reunidos como congregación, como hermanos, Señor, para adorar, exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Hoy me pongo ante tu presencia, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi boca, que seas tú, Señor, el que hable hoy a los corazones, a las vidas y a los pensamientos de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que tu palabra quede grabada a fuego en cada corazón de cada una de las personas que nos están viendo en este momento, Señor. A ti, solo a ti, Señor, te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como decía, estamos dando un amplio estudio basado en las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús les escribe en el libro del Apocalipsis. Las 2 semanas anteriores estuvimos viendo un estudio basado en la iglesia de Éfeso. Por eso, si no lo has visto, te invito a que por favor vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las enseñanzas que hemos dado desde que arrancamos este proyecto maravilloso de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Y en las 2 últimas semanas tienes la enseñanza que vimos acerca de la iglesia de Éfeso. Recordemos que estas 7 iglesias eran patentes retratos proféticos de la Iglesia de Cristo a través de la historia, es decir, desde su fundación hasta el día de hoy. Cada iglesia que es citada en el libro del Apocalipsis es el reflejo, es la imagen de cada una de las iglesias cristianas, como decía antes, desde su creación hasta el día de hoy en diferentes etapas. ¿Sí? Veremos cómo cada una de las 7 iglesias están mostrando las diferentes etapas que ha tenido la Iglesia de Cristo desde que fue creada hasta el día de hoy, los diferentes tiempos, persecuciones, problemas,
¿sí? Como decía, ya vimos la de Éfeso, vamos hoy con la de Esmirna. Es un viaje de verdad maravilloso. El libro del Apocalipsis es recomendado estudiarlo paso a paso, versículo a versículo. ¿Ok? Todo lo que en la Biblia está escrito, todo lo que en la Biblia está puesto, si está ahí es porque Dios quiere que lo sepamos, que lo estudiemos y que lo aprendemos. Entonces, las 7 iglesias es necesario que como cristiano veamos qué es lo que Dios exalta de ellas y lo que rechaza de ellas, para poder crecer y para poder completarnos, para poder ir creciendo, como dice la Escritura, hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar este segundo viaje a través de las iglesias del Apocalipsis, viendo hoy la iglesia de Esmirna. Sin nada más, ¿estáis preparados? Vamos a aprender la palabra de Dios, vamos a deleitarnos con la palabra del Señor. Número 1 en Romanos, la ciudad de Esmirna. La palabra Esmirna significa amargas. Esta palabra le viene que ni pintado a esta ciudad. ¿Por qué? Porque así era la suerte de la iglesia de Cristo en Esmirna. Amarga, de verdad. Ahora vamos a ver a través de la historia por qué. Esmirna, la ciudad, estaba situada a orillas del mar Egeo, al norte de la ciudad de Éfeso. Pero recordemos que según estuvimos enseñando las semanas pasadas, Éfeso desapareció de la faz de la tierra, fue arrasada y solamente quedaron escombros, reliquias arqueológicas, ruinas. Eso fue lo que quedó de Éfeso. En cambio, Esmirna existe hoy en día, todavía sigue existiendo. Es más, actualmente cuenta con una población que ronda los 4 millones de habitantes. ¡Wow!, ¿no? Fijaros qué destino tan diferente. El de la iglesia de Éfeso no cumplió con lo que Dios le pedía, que era que volvieran al primer amor. Por ello, ¿qué pasó? Que hoy en día no queda nada de Éfeso. En cambio, Esmirna hoy en día sigue existiendo. Y sigue existiendo, ya te digo, que no es un pueblito pequeño, sino que pasa casi los 4 millones de habitantes. Esta ciudad se destacó por la fuerte oposición que realizaron hacia los cristianos. En los alrededores de la ciudad de Esmirna murió mártir allá por el año 160 después de nuestro Señor Jesucristo el anciano Policarpo. Según la tradición, fue formado por el apóstol Juan. Cuenta la historia que cuando trataron que Policarpo blasfemara el nombre de Cristo, él respondió de la siguiente manera: 84 años he servido a mi Señor y nunca me ha faltado en algo. ¿Cómo puedo yo subestimarle? Fijaros de qué manera reacciona Policarpo cuando están a punto de matarlo. Entonces le dicen: listo, para que no le matemos, usted blasfeme, rechace, apostate de su fe contra Cristo. ¿Y qué le responde Policarpo? 84 años he servido al Señor. Fijaros, no estuvo 1 año, 2, se salió, volvió. 84 años he servido a mi Señor, dijo Policarpo, y nunca. Fijaros que él no dice, y alguna vez me faltó algo, o pocas veces me faltó algo. No, no, no. Él dice, y nunca me ha faltado en algo. ¿Por qué no le faltó nada a Policarpo? Porque cuando uno sigue verdaderamente a Dios, Él se encarga de proveer y proteger su vida. Habrá momentos en los cuales sigas a Cristo y tu vida esté más arriba, más abajo, con más abundancia, con menos, con más problemas de salud, con menos, pero jamás te faltará nada. Esto fue lo que Policarpo les dijo, con lo cual se negó a blasfemar contra Cristo. Entonces, ¿qué decidieron? Quemarlo vivo.
Le organizaron, le ataron, le colocaron en un poste, organizaron la hoguera a su alrededor para quemarlo vivo. ¿Sabéis qué sucedió? El viento, dice la tradición, dice la historia, que el viento que comenzó a soplar fuertemente cuando iba a ser quemado, sopló de tal manera que él corrió las llamas y las puso al lado opuesto. De manera que la hoguera fue consumida y Policarpo quedó intacto. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que reina hasta por encima de la propia naturaleza. Entonces, ¿qué sucedió? Pues al ver que no lo pudieron quemar en la hoguera, el verdugo entonces decidió matarlo con un hacha. Posteriormente, a la muerte de Policarpo, esta ciudad de Esmirna vivió la muerte de más de 1580 cristianos. Por eso es por lo que Esmirna, en verdad, es amarga para la Iglesia de Cristo, porque fue una ciudad que persiguió a los cristianos, que mató a los cristianos. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, con sus respectivos mensajes, representan las diferentes épocas de la iglesia cristiana, la iglesia de Esmirna representaría el periodo de las grandes persecuciones. Fijaros algo, fijaros todo lo que cuenta la historia que persiguieron a Policarpo y a más de 1580 cristianos que murieron en la ciudad de Esmirna. Si hoy nos venimos casi 2000 años después de la muerte de Policarpo, hoy nos podemos dar cuenta que vivimos un cristianismo relajado, que vivimos un cristianismo light. Hoy al cristiano, en la gran mayoría de sitios, no en todos, pero en la gran mayoría de sitios sobre esta tierra, no los persiguen, no nos persiguen para matarnos, no nos torturan para que rechacemos a Cristo. La iglesia hoy, como decía antes, en su mayor parte, porque desgraciadamente hay en partes que sí que es perseguido el cristianismo, pero en la gran mayoría del mundo no. O sea, vivimos un cristianismo en el cual no nos persiguen, no nos matan por decir que lo somos, tal y como sucedía en tiempos de los apóstoles. Pero aún así, teniendo esa tranquilidad, ese descanso de que nadie nos va a matar, a perseguir por ser cristianos, mucha gente, llamadas cristianos, ocultan su cristianismo. Lo dejan para él solo o ella sola, porque ni siquiera se atreven a decirlo a la propia familia. ¿Por miedo a qué? Por miedo al qué dirán, por miedo al qué pensarán, por miedo a que lo excluyan de los círculos sociales, por miedo a que lo aparten de las reuniones familiares, por miedo a que les hagan bullying en los puestos de trabajo. Entonces, no decimos que somos cristianos. Mucha gente se queda callada, pero miremos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12 de la Nueva Versión Internacional. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron, a ustedes. Fijaros lo que nos está diciendo la palabra. Dichosos, felices, bienaventurados, si nos persiguen a causa de seguir a Cristo. No podemos venirnos abajo cuando nos excluyen, cuando el amigo o la amiga ya no quiere saber nada de nosotros, cuando la familia ya no nos llama, simplemente por el hecho de ser cristianos. Si cuando decimos que somos cristianos
y automáticamente comienzan a hacernos vacíos. Ya no quieren que formemos parte de sus círculos, de sus compañías, e incluso en muchos casos se ríen y se burlan de nosotros. No entristezcamos, no quedemos cabizbajos. Al contrario, tal y como dice la palabra, debemos de estar gozosos, felices, dichosos. ¿Por qué? Porque grande será la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Hermano y hermana que me estás viendo hoy, si te hacen a un lado, si se ríen, si se burlan, si te hacen bullying, si no quieren saber nada de ti los compañeros de la oficina, simplemente por el hecho de ser cristiano, no entristezcas tu corazón, no entristezcas tu vida. Al contrario, da gracias a Dios, porque grande será el galardón que hay para ti. Punto número 2. Características de la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dirigiéndose a esta iglesia, la iglesia de Esmirna, el Señor no hizo mención de algún mérito de ella, como por ejemplo sí lo hizo con la de Éfeso. Pero lo que el Señor menciona claramente en estos versículos, habla claramente a favor de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué lo sabemos? Mira, por ejemplo dijo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero fijaros lo que viene entre paréntesis y dice, pero tú eres rico. De estas palabras podemos deducir su riqueza de espíritu, de fe, de fidelidad, de paciencia. Esa es la riqueza que tenía la iglesia de Esmirna. La verdadera importancia que debemos de darle a las riquezas es esta. Que seamos ricos ¿en qué? En espíritu, en fe, en fidelidad, en paciencia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. No que seamos ricos monetariamente, sino que seamos ricos en estas áreas. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero no porque sus miembros fueran perezosos y no quisieran trabajar, o negligentes, o no supieran trabajar. Eran pobres, porque durante las persecuciones que tuvieron a lo largo de los años, fueron confiscados sus bienes, fueron despedidos de sus trabajos, fueron ignorados sus derechos y otras muchas desgracias que cayeron sobre los miembros de la iglesia en Esmirna. Pero aún dentro de todo eso, aún dentro de toda la persecución y las calamidades que tuvieron que sufrir por ser cristianos, la iglesia de Esmirna permanecía fiel a Cristo y a su palabra, y aún practicaba las buenas obras. Las buenas obras tienen que ser el fruto que dé todo buen cristiano. Es decir, yo no hago buenas obras para ser buen cristiano. ¿Sí me explico? O sea, yo como cristiano, si soy verdadero seguidor de Cristo, si mi vida es guiada por el Señor, tiene que dar frutos como evidencia de que Cristo es mi Salvador. No hago las obras para que Cristo me ame, para que Cristo sea mi Salvador. Al contrario, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y así es como debemos de ser los cristianos, dar fruto, dar ese fruto en paciencia, en fe, en perseverancia. Iglesia, servir a Dios cuando todo marcha normalmente, cuando todo va bien, va genial, es muy fácil. En ese momento todos somos cristianos. Aleluya, gloria a Dios, soy cristiano, y nos lo ponemos aquí, ahora en la frente no, ahora en las mascarillas, en las camisetas, porque todo nos va estupendo y aleluya y adelante. Pero resulta que cuando todo empieza a irnos mal, cuando tenemos persecución, cuando tenemos problemas,
nuestro cristianismo se va al suelo, cae completamente. Ya nos quitamos la mascarilla que pone cristiano y nos ponemos la que no pone nada, nos quitamos la camiseta y nos ponemos otra que no pone nada, empezamos a ocultarnos y a venirnos abajo. Mirad lo que dice la palabra, Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Iglesia, qué fácil es seguir a Dios cuando todo nos marcha bien. Qué fácil es seguir a Dios cuando lo laboral nos va genial, cuando tenemos trabajo, cuando nos ascienden, cuando tenemos salud, cuando no tenemos ningún tipo de problema. Qué fácil es seguir a Dios. Cuando tenemos dinero, cuando nuestra cartera está bien de dinero, qué fácil es seguir a Dios. Cuando nos aplauden los compañeros del trabajo, nos dan la palmadita en la espalda por lo bien que hacemos las cosas, qué fácil es seguir a Dios. Cuando buscamos a Dios y lo hallamos al momento, al instante, qué fácil es seguir a Dios. Cuando el Señor nos utiliza para edificar a su pueblo, qué bueno, qué fantástico, qué maravilloso. Todo el mundo quiere ese evangelio, pero resulta que cuando todo nos marcha mal, qué difícil es seguir a Dios. Cuando todo sale al revés y viene la calamidad a nuestra vida, qué difícil es seguir a Dios. Cuando tenemos problemas y nadie nos da un consejo. Cuando pedimos ayuda y el cielo guarda silencio, entonces qué difícil es seguir a Dios. Cuando estamos enfermos y no nos visita nadie. Cuando nos estamos hundiendo ante los problemas y las adversidades y nadie nos echa un cable, nadie nos tiende su mano, entonces ese evangelio no lo quiere nadie. Por eso no quiere pasar nadie. Pero entonces, cuando todo eso viene a nuestra vida, qué difícil es seguir a Dios. Entonces es momento de preguntarnos, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Los que seguimos a Dios solo en la parte buena? ¿O los que aún con problemas, calamidades, sufrimientos estamos a su lado? Es momento de que respondas para ti mismo estas preguntas. La iglesia de Esmirna es una de las 2 iglesias, entre las 7 que vamos a estudiar, a la cual el Señor no reprende, no exhorta, o sea, no critica, no les regaña. Una verdadera iglesia, aunque esté siendo perseguida hasta la muerte, hasta más no poder, sea sufrida, sea pobre, una iglesia genuina, verdadera, por dentro es rica. Rica en espíritu, rica en fe, rica en perseverancia. Esas son las iglesias que el Señor quiere. Eso es lo que sucedía en la iglesia de Esmirna. Su lealtad y perseverancia, incluso en la adversidad, es lo que a Dios le agrada. Fijaros que durante solo 2 de las muchas persecuciones que tuvo la iglesia de Esmirna, esta congregación perdió cerca de 2.300 almas. 2.300 miembros de la iglesia de Esmirna fueron muertos a consecuencia de las persecuciones. Pero aún así, la iglesia seguía adelante. ¿Por qué?
porque tenían amor genuino por Dios. Por ello el Señor los respaldaba y nada les reclamaba. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan bueno es el que debemos de seguir de la iglesia de Esmirna! Adversidades, problemas, persecuciones, muertes. Y aún, en lugar de venirse abajo y decir, mi cristianismo queda aquí, tiro la toalla, no quiero saber nada, al contrario, con más fuerza salen, con más fuerza se consagran, con más fuerza luchan, y eso es lo que al Señor le agrada. Aprendamos y tomemos como ejemplo a esta iglesia de Esmirna. Iglesia, con esto llegamos al final de la enseñanza de hoy. Recordad que la estamos dividiendo. Solo hemos visto 2 de los 4 puntos en total. La semana que viene, en 8 días, si Dios lo permite, veremos esta segunda parte de la iglesia de Esmirna. ¿Qué es lo que veremos? Veremos a qué se refiere cuando el Señor dice que los judíos dicen ser y no son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿A qué se refirió el Señor cuando le dice esto a la iglesia de Esmirna? Veremos la tribulación de esta iglesia más en profundidad y, algo muy importante, la recompensa de los victoriosos de Esmirna. Iglesia, sin nada más, de verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí fielmente domingo tras domingo. Espero y tengo la confianza en que estos estudios sobre las 7 iglesias del Apocalipsis nos van a hacer mejorar en nuestro vivir diario, en nuestra relación con Dios y en nuestra congregación. Yo creo que si escuchamos claramente lo que Dios quiere hablarnos hoy, vamos a empezar a crecer conforme el Señor quiere. Así que os damos nuevamente las gracias por todo el apoyo en redes sociales. Recordad que seguimos activos en Instagram, en Twitter, YouTube. Suscribiros, es importante que estéis suscritos al canal de YouTube, porque ahí subimos los vídeos, los directos, y si activáis la campanita, vais a estar informados en todo momento, ¿vale? La idea es que estemos reunidos, como decía al inicio de este servicio, unidos en armonía los hermanos. Que en estos momentos complicados que estamos viviendo no nos dejemos desfallecer y que seamos como la iglesia de Esmirna. Iglesia, muchísimas gracias y permanezcamos en unión para siempre. Gracias. De verdad que os mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones de todo el equipo que formamos la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.